Términos periodísticos, plagio y fusil, por Omar Pérez, estudiante de Comunicación Social de la Universidad del Zulia. Cátedra Introducción al Periodismo, por Lisbeth Rosillón. El plagio es la acción de plagiar, es decir, de tomar un fragmento de una noticia artística o intelectual ajena y hacerla pasar por propio, sin dar crédito en ningún momento al autor verdadero. El plagio es una infracción y un delito que violenta los derechos de autoría intelectual, los derechos morales, por lo que resulta más o menos equivalente al robo. A quienes lo practican se les conoce como plagiarios o plagiadores. El plagio en el periodismo, en un mundo donde la información se difunde a gran velocidad y la credibilidad de los medios se cuestiona constantemente. La integridad periodística es más esencial que nunca. Sin embargo, algunos profesionales aún violan este principio fundamental y necesario al recurrir al plagio. Copiar parcial o totalmente el trabajo de otra persona sin citarlo o atribuirse ideas y palabras sin atribuirlas, todas estas prácticas socavan la confianza pública y violan la ética periodística. El plagio en el periodismo no es solo una cuestión de mala conducta individual, plantea cuestiones más amplias sobre la transparencia, la responsabilidad y la calidad de la información que se comparte. Comprender sus formas, sus consecuencias y las maneras de prevenirlo es ahora crucial para preservar la credibilidad del periodismo. El plagio es una infracción grave en el periodismo similar al robo. Ocurre cuando un periodista utiliza el trabajo de otro, ideas, redacción o incluso historias inventadas, lo presentan como propio. Los periodistas modernos confían en citar fuentes creíbles para generar confianza en su audiencia y millones de personas. El conocimiento común no cuenta. Atribuir hechos y citas es crucial. El plagio se presenta de muchas maneras, desde copiar cita hasta inventar personas como fuentes. Esto socava el principio fundamental del periodismo. La verdad, millones de personas confían en los periodistas para que les informen sobre temas importantes como la actualidad y el medio ambiente. Estos pilares sustentan su confianza. Sin embargo, el plagio puede destruir esta confianza en un instante. El plagio puede adoptar diversas formas, desde invenciones descaradas de hechos como la infame renuncia por la falsa historia de Kamala Harris, hasta delitos más leves. También puede ser perjudicial parafrasear excesivamente sin dar crédito o no citar adecuadamente las fuentes digitales e incluso al utilizar datos. Estos incidentes aparentemente insignificantes tienen un efecto dominó. Cuando un periodista no cita correctamente las fuentes en sus escritos, se cuestiona la veracidad de toda la información que presenta. Aunque el plagio no esté estrictamente prohibido, los medios de comunicación valoran mucho los estándares éticos. Cualquier grado de plagio, desde historias flagramente falsas hasta el olvido de comillas, viola estos códigos. Las repercusiones podrían ser nefastas e incluso poner en riesgo la carrera de un periodista. Al mantenerse alerta contra toda forma de plagio, los periodistas pueden defender la integridad de su profesión y mantener el entorno mediático libre de manipulación. Afortunadamente, el plagio periodístico no es generalizado, pero sí ocurre. Casos importantes como la invención y copia de Jason Blair ponen de relieve la gravedad. Si bien es difícil determinar cifras exactas, los estudios sugieren que el plagio no es algo cotidiano para la mayoría de los periodistas. Al pasar de los años, las historias de plagio pueden quedar marcadas en el mundo del periodismo. Hechos reales de plagio por periodistas reconocidos han marcado un antes y un después. Uno de tantos casos es el de Jason Blair. Según Wikipedia, Jason Thomas Blair, nacido el 23 de marzo de 1976, es un ex periodista estadounidense que trabajó para The New York Times en mayo de 2003. Renunció al periódico tras revelarse la falsedad y el plagio de sus artículos. Caso: el periodista atribuyó falsas historias y artículos relativamente inventados, aseguró estar en lugares que nunca había estado y citó textualmente declaraciones falsificadas de testigos, víctimas y victimarios. Cito textualmente investigaciones por Catherine Hernández Olvera. Jason Blair tenía 27 años cuando se le ocurrió narrar
con tal redactar historias y escribir entrevistas que nunca hizo. Además, confió información de otros medios. Se convirtió así en una vergüenza para el The New York Times. Tras el escándalo, el Times lanzó un artículo en su primera plana que decía: la extensa fabricación y plagio representa una traición profunda en la confianza y es un punto bajo en los 152 años de historia del periódico. El diario señaló en ese momento: Blair fue solo uno de los cerca de 375 periodistas en el Times. Su mandato fue breve, pero el daño que ha hecho al periódico y sus empleados no se desvanecerá por completo con las ediciones de la próxima semana o el próximo mes o el año que viene. El caso Blair ha sido tema de estudios académicos y ha inspirado un documental, entre otros productos, en la peor noticia del The New York Times. El País de España reconstruye la historia de Blair. Otros de los casos investigados por Catherine Hernández Olvera fue el plagio de Marilyn Louise Gumichán, exeditora del CNN, que cometió un plagio y el impacto fue internacional. Ocurrió en mayo de 2013. La periodista redactó despachos de África y Medio Oriente, pero estaba en su oficina de Londres. Como informamos en ese momento, algunas de sus historias, como la cobertura del juicio a Oscar Pistorius y el matrimonio homosexual de Gales o Wales, aún se pueden encontrar en el sitio. La credibilidad, la integridad y el compromiso de dar el crédito correspondiente son algunos de los principios del periodismo que respetamos y lamentamos haber publicado material que no refleja nuestros estándares esenciales, explicó CNN. La reportera Gumichán trabajó por 6 meses en CNN y se le hallaron aproximadamente 50 artículos plagiados. Antes trabajó con la agencia Reuters durante 6 años. Sin embargo, su anterior empleo no emitió ningún mensaje al respecto. Hemos terminado el contrato con Gumichán con CNN y eliminado los casos de plagio que se encuentren en sus piezas. En algunos casos hemos decidido eliminar el artículo entero, señaló la cadena. Siendo estos dos de los más reconocidos casos, el plagio es uno de los más graves errores que un periodista pueda cometer. Sin embargo, hoy en día es tan fácil cometerlo y tan difícil evitarlo si no se tiene ética. La publicación de artículos no propios sin explícita citación puede costar tu credencial. El fusil. Según el periodista Arnaldo Rojas, el término fusil, vil copia o corta y pega de una información ya publicada. El fusil, por supuesto, siempre es caliche. La importancia de la originalidad y la acreditación, copiar y pegar. La importancia de no plagiar o en este caso copiar y pegar información ya redactada y publicada por otros medios. Cito textualmente palabras de Alfredo Ochoa. Muchos periodistas han terminado convirtiéndose en secretarios de redacción de quinta categoría y excelentes candidatos al premio Pulitzer de copiar y pegar. Esta afirmación fue parte de un artículo publicado en 2012 tras descubrir plagio por parte de uno de sus colegas, sin acreditaciones y sin otros casos mediante un copia y pega, exhortando así la vuelta al origen periodístico. Suena trillado e incluso obvio, pero el trabajo periodístico de verdad está en la calle y se consigue con un micrófono y una cámara. La creciente suma de casos de plagio y fusil está dejando atrás la era de los inicios del periodismo. Ahora, ver una información atractiva en las redes es una tentación al copiar y pegar. En otros casos, redactar información académica y difundirla en grupos de información lleva a personas integrantes de dichos grupos a copiar y pegar sin acreditar la fuente, haciéndose pasar por propietarios de dicha información. Esta investigación es acreditada por diferentes fuentes de internet, páginas, sitios e investigadores que ya previamente han sido citados y acreditados. Quien narró para ustedes, Omar Pérez.